Estimados amigos, queridas amigas, les presento este nuevo canal de YouTube donde los invito a participar junto a mí en la reflexión de una serie de problemas de frontera, de temas de frontera que hoy día preocupan a la ciencia social. Eh, y lo invito a compartir en una conversación distendida, en un formato de fundamentalmente exposición de temas y conversación, interacción con ustedes respecto de cada uno de estas preocupaciones o temas de frontera. Eh, en ese sentido, vamos a, entre otros, abordar temáticas como la transformación o cambio civilizacional que estamos viviendo en el día de hoy, en siglo XXI, primer cuarto del siglo XXI, la sociedad contemporánea, fundamentalmente Occidente. Un cambio civilizacional en donde estamos experimentando el paso, el tránsito desde una civilización moderna a una civilización de lo que hoy día se ha dado en llamar las sociedades globales y complejas. En ese sentido, vamos a intentar definir cuáles son los elementos que están tipificando este cambio, esta transformación civilizacional. Y la idea nuestra es poder conversar, poder intercambiar respecto de estos temas candentes, digamos que a todos nos toca vivir, vivenciar en el mundo de hoy. También vamos a tratar temas inevitables, tratar el tema, por ejemplo, hoy día del capitalismo tardío, es decir, cómo así como la civilización moderna está muriendo, solo que aún no se ha percatado que ha muerto, está naciendo una nueva civilización que tampoco se ha enterado que ha nacido, que es la civilización de las sociedades globales y complejas. Y en ese contexto también debemos conversar el declive del capitalismo como modo de producción de la modernidad. Y ese gran tema le hemos llamado el capitalismo tardío. Cómo el capitalismo, cuáles son los signos del declive del capitalismo, cuáles son los síntomas y los síndromes que el capitalismo está presentando y mostrando en el mundo contemporáneo del primer cuarto del siglo XXI, para ya declinar y morir definitivamente hacia fines del siglo XXI y dar paso a una un nuevo modo de producción. Eh, y también es inevitable, yo diría, para poder comprender en su cabalidad en qué consiste, cuáles son los grandes problemas de frontera en la ciencia social, es inevitable, repito, conocer el pensamiento de los grandes pensadores clásicos y contemporáneos en ciencia social. Es inevitable conocer, por ejemplo, a Karl Marx. Karl Marx es un pensador del siglo XIX que nos va a mostrar lúcidamente, muy vigente todavía en el día de hoy del siglo XXI, nos va a mostrar con mucha lucidez cuáles son las características y cuál es el proceso de vida del modo de producción capitalista. Y fundamentalmente lo va a hacer a partir de la construcción de una teoría, de un paradigma que él llamó el capitalismo dialéctico e histórico. Por otro lado está otro pensador contemporáneo, ¿cierto? Un poco posterior a Karl Marx, que es Max Weber. Max Weber es un autor que nos va a iluminar de partida. Una de las grandes contribuciones es la continuación del trabajo que Karl Marx dejó trunco porque, bueno, dicho en términos poéticos, la muerte le quitó la pluma de las manos. Y justo estaba en ese momento Karl Marx diseñando, tenía la obra gruesa de su teoría de las clases, y Max Weber lo que hace es intentar concluir, terminar esa teoría de las clases, haciendo un pequeño aporte también a la teoría.
Max Weber es un pensador importantísimo para la ciencia social y para la sociología fundamentalmente, porque él va a inaugurar al principio del siglo XX lo que se da en llamar la sociología comprensiva, es decir, aquella sociología que intenta llegar a no solamente a explicar y entender los fenómenos sociales, sino que comprenderlos. Y la comprensión implica necesariamente llegar o intentar llegar a la esencia del fenómeno humano que se está estudiando. Ese es Max Weber. Pero es inevitable, por ejemplo, también conocer a Emil Durkheim. Emil Durkheim, uno de los precursores también de la sociología del siglo XIX, que nos va a iluminar con el tema de cómo se divide el trabajo en la sociedad, el gran tema de la división social del trabajo, el gran tema de la cohesión social, cuáles son los factores y cuáles son los elementos que permiten que las sociedades permanezcan unidas, que haya cohesión social. Y también nos va a iluminar respecto del gran tema, que es uno de los temas que yo he estado trabajando en los últimos 20 años, que es el tema de la conciencia colectiva. Pero también tenemos otro autor, también alemán importante, del siglo XIX también, que se llama Ferdinand Tonis. Y Ferdinand Tonis se va a plantear inicialmente el gran problema de la división o la disquisición que hay entre el concepto de sociedad y el concepto de comunidad. Y nos va a plantear que el concepto de sociedad es una abstracción, es una entelequia, a la inversa del concepto de comunidad, que es lo que muestra en definitiva el mundo de la vida, las personas de carne y hueso que nos relacionamos con una determinada comunidad, versus la sociedad, que es una entelequia, es un concepto. Así nos va a ir iluminando Ferdinand Tonis. Pero ya en el siglo XX tardío, diría yo, década de los 80 del siglo XX, van a aparecer una serie de pensadores importantísimos que nos van a explicar y nos van a iluminar respecto de este cambio civilizacional que estamos viviendo y este fin del capitalismo que estamos también viviendo. Uno de ellos es Sigmund Bauman. Sigmund Bauman, un autor importantísimo que nos va a hablar de su gran teoría, él la denominó la modernidad líquida. Y con esa metáfora de lo líquido de la modernidad y la sociedad líquida, en el fondo nos está diciendo que hacia fines del capitalismo, en el capitalismo tardío, ya de hoy día, las relaciones humanas se vacian de contenido. En ese sentido es la metáfora de la sociedad líquida, en el sentido de que el líquido a inversa de lo sólido, el líquido es una sustancia que se nos escapa de las manos por entre medio de los dedos, no podemos controlarla. Sin embargo, esa misma agua convertida en hielo y a sólido, y podemos mantenerlo, tenemos cierta solidez, tenemos ciertas certezas para poder construir conducta y vivir en la sociedad. Bueno, Jürgen Habermas es otro de los grandes pensadores que de mediados del siglo XX que nos va a iluminar respecto del capitalismo tardío en el sentido de cómo el mundo de la vida que llama él, que es el mundo de las personas de carne y hueso, eh, que vivimos lo cotidiano, es colonizado ese mundo por el sistema capitalista. Le llama la colonización del mundo de la vida por parte del sistema. Cuando él habla de sistema, se está refiriendo al sistema capitalista. También tenemos ahí un autor, todos estos vigentes hoy día, un autor español muy importante que se llama Manuel Castells. Manuel Castells nos va a iluminar respecto de cómo va a mutar y cómo se va a mostrar en definitiva, en esencia, la sociedad, digamos, el fenómeno humano a partir de la digitalización y nos va a mostrar cómo lo humano, cómo las relaciones humanas son una gran red. Él habla de la sociedad red, donde todas las mentes y todas las conciencias estamos conectadas en el mundo. Así como los nodos computacionales están todos conectados, del mismo modo, las mentes y las conciencias están todas conectadas en el mundo. Él habla entonces de la sociedad red. Bueno,
Ese y otros temas trataremos también en este canal de YouTube, al cual los invito. El formato de este esfuerzo va a ser fundamentalmente a partir de exposiciones que haremos respecto a estos temas y un segundo formato que son conversaciones con algunos especialistas, diría yo más que especialistas con amigos que han dedicado gran parte de su vida a determinados temas y con los cuales vamos a tener diálogos que podemos transmitirlos a través del canal y podemos compartirlos con ustedes. Por lo tanto, queridos amigos, estimadas amigas, queridas amigas, eh, los invito a unirse a este canal y poder, en definitiva, eh, reflexionar al calor de una amistad que vamos a ir construyendo, pero reflexionar respecto de el mundo que hoy día nos estamos enfrentando. Muchas gracias.